Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Dios. Digno aquel que nos amó. Segunda de Samuel 23:2. Le voy a compartir de la Biblia de las Américas. Segunda de Samuel 23:2 dice: el Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Necesitamos que nosotros podamos ser voceros del Espíritu Santo, y me va a ayudar a predicar mucho hoy. Diga: yo soy un vocero. Diga: yo soy la voz. Así como en este famoso show de televisión que hay 3 directores musicales, 3 coaches, y vienen a presentarse algunas personas esperando la gran oportunidad. Ellos no están viendo, solo están escuchando la voz, y cuando escuchan la voz ellos hunden un botón y se fijan su mirada a la persona y dicen: yo quiero tu voz. Hoy el Espíritu Santo ha hundido ese botón rojo y está señalándote a ti y está diciendo: yo quiero tu voz. Yo quiero tu voz. Y la promesa es esta: que el Espíritu Santo de Dios hable por medio de tu boca y que la palabra de Dios esté en tu lengua. Quiere decir que ya no vas a hablar más en tu carne, más en tus fuerzas o más en tus emociones. Diga: voy a hablar en el Espíritu. Mire, esto pasó en el libro de los Hechos 10, 44 al 46. Dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Diga: hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Y es que este es el tema de hoy. Hemos estado hablando de diferentes lenguajes durante esta serie de trilogía, y no todos los lenguajes tienen que ver con lo que Dios está esperando de nosotros. Algunas cosas tienen que ver con lo que Dios nos entrega a nosotros, y Él nos entrega su don. Diga: el don de Dios. El don de Dios. ¿A cuántos les gustan los regalos aquí? Bueno, quiero decirte que este es el regalo más impresionante que usted puede recibir como cristiano. Conozco literalmente personas que han orado toda una vida al Señor pidiéndole poder hablar en lenguas, y usted se va a hallar ese regalo hoy. Están muy emocionados, ¿no? Yo soy el emocionado aquí. Diga: estoy emocionado. Dios conoce nuestros corazones. El Señor nos ha dado testimonio. Él nos da su Espíritu Santo y no tiene diferencia. Él no hace diferencia. No, esto es solo para los de Colombia, para los de Venezuela, para los de Perú. Esto es solo para los de esta iglesia o esta otra iglesia. No, diga: esto es para todos. Diga: es para la iglesia de hoy. Y yo creo rotundamente que el Espíritu Santo está purificando por la fe sus corazones. El Señor está purificando y Él está trayendo un derramar sobre la iglesia que trae una purificación y una transformación. Los que partieron con nosotros en esta aventura, quizás desde el jueves, los que se unieron el sábado, nosotros entendemos que el Señor está purificando corazones. Diga: estoy siendo transformado. Estoy siendo transformado. Diga: estoy siendo transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria. Solamente esto como precedente, no para intimidar ni meter miedo. Hay muchas personas que cuestionan este mover y piensan que hablar en lenguas es para iglesias de baja categoría. Diga: esto no es para iglesias de baja categoría. Y diga: esto no es para alguna denominación. Hablar en lenguas tiene que ver con el lenguaje del reino, con el lenguaje del cielo, con el lenguaje del Espíritu. Entonces, si usted siente que hablar en lenguas lo hace un cristiano de baja categoría, hoy se rompe ese paradigma y esa mentira que Satanás había sembrado en tu corazón. Porque este es el más alto lenguaje que todo creyente, que todo hijo de Dios puede alcanzar a hablar. Y nosotros tenemos que desarrollar
este lenguaje de una forma libre y sin temor. Diga, no tengo miedo. Vamos, díganlo otra vez, no tengo miedo. Usted me tiene que ayudar a predicar, porque tengo algunas personas que están mirando si no contesta y los van a ir sacando. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 12, 31, 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora diga conmigo, no puedo juzgar. No puedo juzgar. Mire, cuando uno llega a la iglesia, no sé si algunos todavía están en este tema, uno dice, ay, pero ¿qué es esa música? ¿Pero qué es esas luces? ¿Pero qué es ese ruido? ¿Pero qué son esos cantos? ¿Pero qué es? Y empezamos a juzgar lo exterior. ¿Por qué? Porque no conocíamos la esencia de lo que estaba pasando allí. Y mucha gente piensa que somos anormales porque nos alegramos, pero ¿por qué no ven a alguien que está en la discoteca o perdido en el alcohol y en los vicios como anormal? Porque lo santo es lo anormal y el pecado es lo normal. Porque nos acostumbramos a que la maldad sea lo normal en medio de nosotros y las cosas de Dios sean las raras. Dígame, tengo que alinear. Me tengo que alinear. La verdad te hará libre esta mañana. Y quiero que sepas que el Señor está derramando sobre ti el verdadero diseño. El Señor tenía un diseño para tu vida. La única diferencia es que Satanás intentó sacarte y te ha sacado el plan original. Pero esta mañana es un día donde tú te vuelves a enrutar, donde tú te vuelves a encontrar con la presencia de Dios, donde tú te liberas de todo paradigma, de toda mentira, de toda experiencia natural y te metes en el Espíritu. Vamos, levante sus manos allí. Levante sus manos, todos los que están aquí, levanten sus manos con expectativa en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que el Espíritu Santo se derrama en medio de nosotros. Declaramos que el Espíritu Santo trae libertad. Declaramos que el Espíritu Santo trae claridad. Vamos como iglesia a entrar en una nueva dimensión. Nos metemos en una nueva dimensión del Espíritu. Una nueva dimensión del Espíritu. Vamos, clame ahí por un instante. Acompáñenme a orar. Hoy no es una predicación regular. Metámonos todos en la hora del Espíritu de Dios. Nos metemos todos sin temor, sin temor, sin temor. Construimos un altar para ti en este lugar. Construimos un altar para ti en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tengan miedo esta mañana a atreverse a hacer cosas que nunca habían hecho. En mi vida como cristiano he sido el hombre más osado, valiente y atrevido que este mundo pueda conocer. Sin Cristo era temeroso, miedoso, tenía temor a todo. Todo me daba miedo las cucarachas. Y les digo el temor que me daba montarme en un avión. Pero cuando uno se encuentra con Cristo, Él empieza a llenarlo de su fortaleza, de su valentía, de su valor. Y esta mañana algunos de ustedes se van a ir empoderados de la presencia del Espíritu Santo de Dios y van a tener nuevas fuerzas, van a tener una mejor salud, van a tener una mejor visión y se van a ir llenos y rebosando del Espíritu Santo. Oh, alguien tiene que estar creyendo esta palabra hoy. Alguien tiene que estar recibiendo y se tiene que atrever a ir por más, a ir por más, a ir por más. Se abren los cielos sobre Elizabeth, New Jersey. Se abren los cielos sobre la iglesia de hoy. Se abren los cielos sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus padres. Se abren los cielos sobre tus finanzas, sobre tu salud. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, profetizamos en esta región. Y todo hueso seco toma vida y toma carne. En el nombre de Cristo Jesús. Y lo que parecía sobrenatural para todos, para nosotros será natural. Lo que la gente miraba como un mover independiente, solo para algunos ministerios o para algunos hombres, para nosotros no tendrá que ver con un pastor o con un apóstol. Tendrá que ver con una iglesia empoderada, llena del Espíritu, que camina en unidad y que le cree a Dios. Que no sea usted esa persona que Dios dice que le va a dar un regalo y usted se lo rechaza. ¿Alguna vez ha rechazado algún regalo usted? Mi esposa me da permiso de contar esto. Pero
estábamos en algo así, en un ambiente espiritual así. Y vino el profeta donde mi esposa y le dijo: niña, ¿quiere hablar en lenguas? Y mi esposa le dijo: no, Señor, muchas gracias. No sé. ¿Sabe por qué? Porque desconocía el valor del regalo. Lo lindo es que el Señor le dio otra oportunidad, pero usted tiene que anhelarlo hoy. Tiene que anhelarlo hoy. Y le voy a dar unas pautas para que usted pueda anhelar esto y convencerse que esto es lo que usted necesita. ¿A cuántas personas aquí les gusta o están aprendiendo a orar? Pueden levantar su mano. ¿Les gusta o están aprendiendo a orar? Todos los demás necesito que acepten al Señor en su corazón. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta o están aprendiendo a orar? Quiero decirles, cuando tú oras en lenguas es la oración perfecta. Ni tu elocuencia, ni siquiera traer los versículos bíblicos para sustentar tu oración. La única oración perfecta es la que haces en el Espíritu. Y esa oración enloquece al diablo. Enloquece a Satanás, lo descontrola. Porque esa es la única oración que Satanás no puede codificar. Es la oración perfecta, te conecta con el cielo, te conecta con Dios. Voy a saltar mucho, pastor, para aprovechar el tiempo. ¿Sabe una cosa? Hay situaciones en nuestra vida, hay procesos en la vida de cada una de las personas que estamos aquí, que Satanás quiere utilizar para nuestra destrucción y para nuestra ruina. Nosotros vivimos algunas circunstancias que el enemigo quiere utilizar para detenernos, para matarnos y para no permitir que nosotros vivamos una plena vida en Cristo Jesús. Pero quiero decirte algo también: Dios puede usar todas estas situaciones para nuestro bien final. Lo que el diablo quiere hacer para destrucción, el Espíritu Santo lo puede hacer para una gran victoria sobre tu vida. Lo único que necesitamos es el Espíritu. Dígame, necesito alinear. Usted no se tiene que conformar ni con la pobreza, no se tiene que conformar con la tristeza, no se tiene que conformar con la enfermedad, no se tiene que conformar con el luto. Usted no tiene que aceptar y conformarse con ser adúltero, con no respetar su matrimonio. Usted no se tiene que conformar a ese problema de pornografía. Usted no se tiene que conformar a los pecados de la carne. Usted no se tiene que conformar a la naturaleza del diablo. Usted tiene que buscar intencionalmente la naturaleza de Dios, la intención del Espíritu. Usted tiene que buscar intencionalmente la manifestación de un Cristo vivo en su vida y en su corazón. Diga, no me conformo. No me conformo. Y ahora diga, me voy a alinear. Me voy a alinear. Me voy a alinear, diga, me voy a alinear. Me voy a alinear. En el nombre de Jesús. Ya te van a cambiar. Ah, es que yo tenía un micrófono aquí. ¿Por qué nadie me había dicho? Parece que alguien tenía que escuchar doble, ¿no? Claro, como no tenía suficientemente tiempo, entonces el Señor dijo, pues te voy a dar 2 micrófonos y te reparto doble todo. El Espíritu es tremendo. Está rindiendo. Diga, pastor, le está rindiendo. Diga, pastor, estoy recibiendo. Estoy recibiendo. Estamos recibiendo. Porque lo que nosotros planificamos en tiempo natural, el Espíritu en tiempo espiritual lo puede expandir en nosotros. Y una palabra que usted reciba y atesore en su corazón puede ser más productiva que una semana hablando del mismo tema. Diga, en un instante la gloria de Dios me puede llenar. En un instante la gloria de Dios nos puede llenar.
Y ahora quiero que me pregunte, pastor, ¿y por qué hablar en lenguas? Diga, pastor, ¿por qué hablar en lenguas? Gracias por preguntar. Si usted hubiera hecho otra pregunta, me corcha. Pero esa pregunta se la puedo responder. Le voy a convencer en el Espíritu Santo de Dios por qué tiene que hablar en lenguas. Muy bien, para los que les gusta tomar nota y puedan estudiar en su casa. Estas son las razones por las cuales usted va a anhelar hablar en lenguas. Primero, porque trae sanidad. ¿A cuántas personas aquí les gusta estar sanas? Que su cuerpo esté sano. ¿Cuántas personas aquí? Los demás no, se conformaron a estar enfermos. ¿Cuántos aquí quieren estar sanos? Quieren una vida saludable, que no les duela nada, que puedan estar bien, que se sientan en su cuerpo bien, que puedan comer cualquier cosa y digerir cualquier alimento bien. Diga, es bueno estar sano. Bueno, quiero decirte que hablar en lenguas es mejor que la pastillita para la presión, que la pastillita para el azúcar. Es mejor que cualquier pastilla para cualquier virus o para cualquier gripa. Lo primero que hace un cristiano apenas siente una indisposición o siente una gripa, lo primero que hace el cristiano es ir a comprar un Dolex o alguna cosa para la gripa. Y eso no es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar la sanidad del cielo. Hablar en lenguas trae sanidad. Mire esto. Y de la misma manera, en Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Diga, en nuestra debilidad. ¿Sabe qué el Señor me mostró? Aquí la palabra debilidad viene del griego enfermedad. O sea que la traducción exacta de esto es que de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra enfermedad. Diga, wow. Y un amigo mío, mire, mis amigos en el mundo no había de qué hacer con ellos, pero ni un caldo, qué malos. Pero mis amigos en el reino son tremendos. Y les quiero contar sobre Carl Peterson. Él es un especialista del cerebro. Y él hizo un estudio. Este hombre hizo un estudio y encontró que la actividad cerebral produce secreciones químicas en todo nuestro cuerpo. Pero hay una parte en nuestro cerebro que la ciencia no ha descubierto porque está ahí. ¿Cuántos saben que el Señor diseñó el cuerpo humano a perfección? ¿Cuántos saben? Nada en nosotros, nada en nuestro cuerpo es fruto de la casualidad. Todo lo que Dios puso en el cuerpo humano es porque lo necesitamos. Pero la ciencia, con todos sus avances, hay una parte en el cerebro que no han descubierto para qué es. Pero este especialista, mi amigo Carl, descubrió que cuando nosotros hablamos en lenguas, esa parte del cerebro se activa y empieza a derramar una sustancia en todo nuestro sistema inmune, trayendo sanidad. Y yo fui un apasionado siempre por hablar en lenguas, pero muchas veces uno va entrando en algunas áreas de su fe y de su espiritualidad en piloto automático, y yo empecé a dejar de hablar en lenguas. Y luego, hace como 2 años, entré en una crisis de salud tremenda, terrible, que literalmente pensaba que me estaba muriendo. Literalmente me estaba muriendo. Y me diagnosticaron todas las enfermedades habidas y por haber. Y el Señor me mostró que muchas de esas enfermedades vinieron porque yo había dejado de hablar en lenguas. No se estaba produciendo esa secreción en mi cuerpo que traía sanidad. Diga, hablar en lenguas trae sanidad. Eso. Vamos a hacer una activación. Hablar en lenguas es alabar a Dios al 100%. Ni porque usted salte aquí, ni porque usted dé vueltas canelas y saquemos todos los panderetos y traigamos flautas y trompetas y haga el paso de Michael Jackson, todo lo que usted quiera. La alabanza al 100% es cuando la hacemos hablando en lenguas. Se lo voy a decir aquí bíblicamente. 1 Corintios 14, 10, 19. 1
1 Corintios 14, 10, 19. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo. Ninguno de ellos carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también nosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dice? Miren el 17. Porque tú das gracias, diga, bien. Nos está exhortando a orar en el espíritu, pero también a orar con entendimiento, porque tampoco estamos hablando de que entonces usted va a venir la próxima semana y va a estar aquí el predicador o la predicadora hablándole todo el servicio en lenguas, y algunos de ustedes van a salir de aquí como que, ¿y entonces? ¿Dónde están los audífonos para que me traduzcan? La vida cristiana es un balance. Entonces ni estamos diciendo que entonces todas nuestras experiencias van a ser hablando en lenguas, pero sí es necesario que las hablemos, porque cuando lo hacemos está edificando la iglesia. Y cuando lo hacemos, esa es nuestra alabanza al 100%. Damos gracias bien al 100%. Hablar en lengua nos hace conscientes de Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos preocupados, es el momento de pagar la renta y nos olvidamos que Dios existe. Es el momento, nos dieron un diagnóstico y nos olvidamos que Dios existe, que es soberano, que por encima del diagnóstico de los hombres está el diagnóstico de Dios. Nos vemos a alguno de nuestros hijos pasando un proceso, no quiere nada con Dios, está un poco rebelde y nos olvidamos que Dios es también el papá de él. Hablar en lengua nos hace conscientes de Dios. Por eso es importante hacer. Entonces, cuando usted esté en un momento donde su debilidad, cuando haya debilidad en usted, diga falta de fe. Cuando haya falta de fe en usted, entonces usted tiene que hablar en lenguas, porque se va a dar cuenta que Dios está con usted. Él está ahí. Efesios 3, 16, 17. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en el amor. Cuando hablamos en lenguas, nos hacemos semejantes a Él, tomamos su esencia, nos hacemos sensibles a su voz. Así como cuando hay una mujer en embarazo y por meses está gestando esa nueva vida en su vientre, su papá que está afuera le está hablando a ese niño: hola papito, te amo, te estoy esperando, eres un hijo deseado. Y su papá le habla todas las noches, se acerca a la barriguita y le dice: papito, tú sabes que te amo mucho. Su papi le habla, no está en el papá, nunca ha visto al papá, pero su papá le empieza a hablar, le empieza a hablar. Y cuando ese niño sale, se llevan rápidamente ese niño a la incubadora para poderlo revisar. Su mamá no puede ir, recién dio a luz, se tiene que quedar ahí. Su papá sale corriendo para el lugar donde están todos los niños. Ese niño está llorando hasta que el papá le dice: hola papito, ¿cómo estás? Y ese niño se queda porque está consciente que su padre está ahí. Y de la misma forma, nosotros los cristianos tenemos que ser conscientes que nuestro Padre está con nosotros, y la forma para conectarnos con Él es hablando en lenguas, porque es su lenguaje. Tenemos que aprender a hablarle a Dios en su lenguaje, no en nuestro lenguaje. Por eso les hemos enseñado por semanas que a Dios le interesan los regalos, tus ofrendas, que a Dios le interesa pasar tiempo contigo, que el Señor quiere pasar tiempo de calidad, que le gusta que le canten y que le alaben. Hablar en lenguas produce sanidad interior y te da la capacidad de perdonar. Cuando usted esté furioso con su marido: oye, este desgraciado,
Cuando lo quiere ya ahorcar, usted dice, si cruza esa puerta lo ves ahorcar. Bueno, antes de que se convierta en un homicida, la invitación es que hable en lenguas, porque hablar en lenguas trae sanidad interior. Si usted no es capaz de perdonar, ayer dimos la clase del perdón, aquí va un tip más, un aderezo más para poder perdonar. Hablar en lenguas te da la capacidad de dar el paso para liberar a la otra persona. Por eso dice Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Hablar en lenguas trae la protección de Dios. Se crea un cerco de protección alrededor de ti. Gálatas 5:25 dice, y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. O sea, si el Espíritu es quien nos guía, no nos va a ir mal. Diga, el Espíritu sabe a dónde debo de ir. El Espíritu sabe a dónde. O sea, nosotros en nuestras fuerzas estamos decidiendo a dónde ir, de un lugar para otro, nos movemos, aquí no salieron las cosas, aquí tampoco funcionaron, de lugar en lugar, pero cuando andamos en el Espíritu nos lleva a verdes pastos. Y ser guiados con el Espíritu es poder discernir y entender que aunque de forma circunstancial un lugar no parece que sea de buen provecho para nuestras vidas, es el lugar donde Dios nos quiere, y ahí, por árido que sea el terreno, ahí vamos a florecer. Oh, Dios está hablando de esta ciudad este día. Dios está hablando de esta ciudad este día. El Señor no te trajo aquí por casualidad. El Señor te trajo aquí para amar esta tierra. Una tierra que muchos han querido usarla para aprovecharse y sacarle. Su sueño es venir aquí, trabajar años y volver a su país natal. Lo único que están viendo la ciudad es como una prostituta de la cual puedan tomar sus recursos. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que los que están aquí adoptan Elizabeth, New Jersey. La adoptan en su corazón, aman esta tierra, porque aquí nacerán tus hijos o han nacido tus hijos, aquí nacerán tus nietos, aquí se está levantando una nueva generación, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia de hoy sale de toda tiniebla, tu vida sale de toda tiniebla y entra en la luz, en la luz, en la luz, en la luz. Y yo declaro que eres libre de tus propios conceptos, de tu propia sabiduría. Eres libre y te atreves a dar el paso. Y así tengas que confrontar tu carne y tu orgullo, tú vas a venir, vas a hablar con uno de los líderes, vas a hablar con Pastor Jay o Paola y les vas a confesar tus pecados para que por fin salgas de ese lugar donde Satanás te ha querido tener atado. Vas a perdonar al que nunca pudiste perdonar y te vas a liberar. Diga, seré guiado por el Espíritu. Seré guiado por el Espíritu. Hablar en lenguas trae revelación de Dios. Primera de Corintios 2:10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Lea un pasaje en la Biblia. Los que dicen que la Biblia te confunde, los que dicen que leer la Biblia es difícil, le voy a decir, haga esto por fe, empiécelo a hacer en su casa. Abra su Biblia, lea el pasaje. Usted se va a quedar, como dicen por ahí, gringo. O sea, no entendí nada. Y después de que lo lea, hable en un lenguaje extraño. No piense que está inventando, hágalo por fe. Y vuelva a leer. Y usted va a ver que va a entender más. Y vuelva a leer y vuelva a hablar en lenguas. Y vuelva a leer y vuelva a hablar en lenguas. Se va a hacer un experto en la palabra. Porque las cosas que no nos puede revelar nuestra sabiduría las va a revelar el Espíritu. El Espíritu nos quiere traer revelación. ¿Están convencidos que es importante hablar en lenguas? Sí. 100%. Diga, no me hace cristiano de baja categoría. No me hace cristiano de baja categoría. Diga, me hace un
cristiano de primera categoría. Esta es una llave para desatar sobre ti salud, revelación, protección. Esta es una llave del Espíritu para dar alabanza al 100% a Dios y muchas otras cosas más que hoy no alcanzaría a compartir. ¿Por qué no levanta sus manitos ahí? Le va a dirigir en una oración, que nadie esté distraído. Levante sus manos ahí en su lugar. Un momento, levante sus manitos. No tenga miedo, sea libre. Levante sus manos, levante sus manos. Usted no vino a recibir de mí, vino a recibir del Espíritu Santo de Dios. Créale a Dios, levante sus manos. Enfóquese en Él, enfóquese en Él. Levante sus manos allí. Y todos los que están aquí digan, en el nombre de Jesús, que tus palabras salgan de mi boca. Digan que tus palabras hablen de las profundidades de Dios. Diga que mis palabras te glorifiquen. Que pueda hablar en el Espíritu. Que pueda hablar en el Espíritu. Que pueda hablar en el Espíritu. Y yo declaro ahora mismo una activación en los que están aquí, en el nombre de Jesús. Yo declaro una activación en las lenguas en los que están aquí. Toma tu mano derecha y póntela en tu boca. Tu mano derecha en tu boca. En el nombre de Jesús, yo declaro que toda mano activa esta lengua, toda mano activa tu boca, y yo declaro libertad. Se te quita el bozal que Satanás puso en tu boca, y declaro que el Espíritu Santo te muestra que hoy que tú eres la voz del Espíritu, y declaro que se desata tu lengua en el nombre de Jesús. Y simplemente deje salir el aire de su boca. Ya puede quitar su mano y deje salir el aire de su boca y empiece a decir gracias, 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 gracias. Dígalo repetidamente, diga gracias, 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 gracias. Vamos, y si habla en lenguas, empiece a hablar en lenguas ahora en el nombre de Jesús. Vaca chiquele, paraca chiqueteire, roco chica paica chiquetaira, paraca sequeteire, roco chica paraca chiqueteire, roco chica paica chiquera, paraca chiqueteire. Vamos, vamos, habla su boca, habla en lenguas. Se desata tu boca ahora mismo. Roco chica paica chiquetaira. Se activa, se activa, se activa, se activa, se activa, se activa. No pienses, no pienses, no pienses, no tienes que entender. Roco chica paica, cierra tus ojos y deja de salir. Ahora mismo, roco chica paica chiquetaira, paraca chiquetaira. Esto no es locura, esto no es locura, esto es lo normal, lo normal. Lo que el mundo juzga como locura es normal para los que creemos en Dios. Vamos, esta es una llave. Tome esta llave, tome esta llave, tome esta llave. Vamos, siga, vamos, siga, vamos, siga. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Dios. Digno aquel que no